Universidad Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Licenciatura en Contaduría. Contabilidad Superior. Impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Alumna Danichelle Olmedo H. Presenta Estado de variaciones en el capital contable. La NIF B4 nos dice que es un estado financiero que muestra los cambios de los accionistas o dueños en el capital contable durante el periodo o el ejercicio. Es decir, todos aquellos movimientos que se hagan en las cuentas que están dentro del rubro del capital contable. La estructura de este estado financiero, según la NIF B4, nos muestra saldos iniciales del capital contable, cuáles son los valores con los que la entidad inició el periodo contable y se obtienen de los estados financieros del periodo anterior. Los movimientos de los propietarios, que son las aportaciones o retiros de capital que realizan los propietarios de la entidad, así como los dividendos declarados o en su caso pagados, las capitalizaciones o reducciones de capital y los cambios en la participación controlada que no implican pérdida de control. También nos muestra los movimientos de reserva, que son los aumentos o las disminuciones en las reservas del capital que se constituyen por disposición estrictamente legal o por acuerdo de los propietarios, con el fin de destinar una parte de ese capital ganado a fines específicos. Es muy importante mencionar que los dividendos son aquellas distribuciones de los beneficios de una empresa que se hacen a sus accionistas como recompensa por su inversión. Representan una parte de las ganancias obtenidas por la empresa durante el periodo determinado. Estas se distribuyen desde la cuenta de utilidades no distribuidas. Se pagan en efectivo o en acciones. Y la cantidad se determina por la junta directiva. Existen diferentes tipos de dividendos. Los dividendos en efectivo, cuáles son pagos en efectivo. Los dividendos en acciones, que como su nombre lo dice, es el aumento del número de acciones. Los dividendos preferentes, es decir, los prioritarios sobre dividendos ordinarios. Y los dividendos extraordinarios, que son pagos ocasionales por eventos especiales. Existen diferentes tipos de ventajas, principalmente el ingreso adicional para los accionistas y a su vez el retorno sobre la inversión. Sin embargo, como en toda ocasión, también existen desventajas, el cual es la reducción de la liquidez de la empresa, la posible disminución del valor de las acciones, los impuestos sobre los dividendos y el no garantizar el crecimiento a largo plazo. En cuanto a la capitalización, se refiere a la reinversión de beneficios en la empresa, aumentando el patrimonio. Es decir, en lugar de distribuir aquellas ganancias, la empresa las puede utilizar principalmente para financiar proyectos de expansión, reducir deudas, mejorar la infraestructura e incrementar las reservas, para así tener un mejor crecimiento a largo plazo, un mayor valor de las acciones e incrementar la capacidad financiera. Sin embargo, también puede que en dadas ocasiones exista un menor flujo de caja para los accionistas o ese riesgo de malas inversiones. Algunas de las características de este tipo de estados es la periodicidad. Generalmente se presenta de forma anual junto con los estados financieros básicos, es decir, el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo.
aunque también puede entregarse de manera trimestral, si la empresa así lo decide. La estructura nos muestra el saldo inicial, el cual es el capital contable con el que inicia el periodo, los movimientos del periodo, que son los cambios por ingresos, egresos, utilidades, dividendos, nuevas inversiones de acciones, entre otros. Y el saldo final, que es el resultado del capital contable después de todos los movimientos. También nos muestra la transparencia y claridad. Este estado muestra principalmente las decisiones de la empresa que afecten a los accionistas y al capital contable. Y como otro punto, también debe de cumplir con los requisitos normativos. Es decir, su preparación es de manera obligatoria en muchas jurisdicciones bajo normativas contables como las NIF o, en su caso, por los principios de contabilidad generalmente aceptados. También nos habla del resultado integral, el cual es el cambio neto en el capital contable que resulta de las operaciones y otros eventos o circunstancias que afecten a la entidad durante el periodo. Y por último, nos muestra los saldos finales del capital contable, el cual son los valores con los que la entidad termina el periodo contable, y se obtienen sumando algebraicamente los saldos iniciales más los movimientos del periodo. Ahora, es muy importante saber quiénes son esos usuarios interesados, principalmente los inversionistas. Esto les ayuda para evaluar la estabilidad financiera y la política de distribución de los dividendos de la empresa. Por otro lado, también a los acreedores, para medir el riesgo de presentar dinero a la empresa, entendiendo la capacidad para retener ganancias o financiarse. Y por último, a los directivos y los gerentes, para tomar decisiones sobre la capitalización o financiamiento. Ahora, resumiendo todo esto, el Estado muestra en forma separada lo siguiente: los saldos iniciales y finales del periodo de cada rubro de capital contable, los incrementos en el capital social, las utilidades acumuladas, los dividendos pagados, los movimientos de los propietarios como aportaciones de capital, reembolsos de capital, dividendos, capitalizaciones, entre otros. Los movimientos de reserva como reserva legal o otras creadas por la empresa. El resultado integral que presenta la utilidad o la pérdida neta. Dividendos, capitalizaciones, entre otros. Los movimientos de reserva como reserva legal o otras creadas por la empresa. El resultado integral que presenta la utilidad o la pérdida neta. Para tener más claro cómo se realiza un estado de cambios en el capital contable, es la siguiente gráfica, que dice: la Mega SA de CB muestra la siguiente información financiera: reserva legal, resultado de ejercicios anteriores, utilidad de ejercicio y las sumas. Es decir, todas las cuentas que están en el rubro del capital contable. Nos muestra el año 2 y el año 1. El año 2 es el año actual y el año 1 con quien vamos a comparar el año 2. Pide lo siguiente: incrementar el capital mediante capitalización de utilidades por 15,000. B. Incrementar el capital mediante aportación de los accionistas por 30,000. C. Incrementar la reserva legal en 7,000. Recuerden que como paso número 1 vamos a pasar los saldos al 31 de enero del año 1.
Es decir, saldos al 31 de enero del año 1. Capital social, 150,000. Reserva legal, 10,000. Resultados del ejercicio anteriores, 53,000. Utilidad del ejercicio, 30,600. Y las sumas, 243,600. Vamos a pasar aquí tal cual nos está dando el ejercicio. Paso número 2. Aplicación de la utilidad del año 1. En concepto va a ir aplicación de la utilidad del año 1. ¿Cuánto tenemos de utilidad? 30,600 en la utilidad de ejercicio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo vamos a sacar de nuestra utilidad, es decir, lo vamos a... Si bien recuerdan, la T de utilidad de ejercicio termina con un saldo acreedor. Entonces, lo vamos a hacer así. A la hora de cancelarlo, nosotros tendríamos que cargar a utilidad del ejercicio y posteriormente abonar a resultados de ejercicios anteriores. Es decir, lo sacamos menos 30,600 en utilidad del ejercicio y lo pasamos a resultados de ejercicios anteriores de manera positiva para aumentar esa cuenta. Y en nuestras sumas nos dará 0. Paso número 3. Capitalización del ejercicio. En nuestras notas, en el inciso A, nos dice incrementar el capital mediante capitalización de utilidades por 15,000. Si bien recuerdan, les mencioné que la capitalización es esa reinversión. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar, en este caso, este movimiento afecta principalmente a nuestra cuenta de resultados del ejercicio anterior y también a nuestro capital social, que es el cual se va a incrementar. Entonces, sacamos 15,000 con signo menos 15,000 en nuestros resultados de ejercicios anteriores y en nuestra T lo estaríamos abonando a nuestro capital social. En este caso solo ponemos 15,000 positivo en el capital social. Nuestra nota B nos pide incrementar el capital mediante aportación de los accionistas por 30,000. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, en este caso, este movimiento no afecta a ninguna otra cuenta más que al capital social. ¿Por qué? Porque se está incrementando. No está saliendo ni de nuestro resultado de ejercicios anteriores ni de nuestra utilidad del ejercicio. Solo nos dice que está incrementando mediante la aportación de los socios. Entonces, en concepto pondríamos incremento del capital mediante los socios y en el capital social pondríamos 30,000. Ahora, nuestras notas en el inciso C nos dicen incrementar la reserva legal en 7,000 pesos. Recuerden que lo de la reserva legal es estrictamente por disposición legal. Es decir, sí o sí tendría que hacer. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Nuestra reserva legal la tendríamos que sacar de nuestro resultado de ejercicios anteriores y la tendríamos que colocar de manera positiva en el rubro de reserva legal. Es decir, en concepto, incremento de reserva legal. Las únicas cuentas que afecta es resultado de ejercicios anteriores y reserva legal. Entonces, en resultado del ejercicio anterior ponemos menos 7,000.
y posteriormente ponemos de manera positiva 7,000 en reserva legal, el cual nos da una suma de 0. Por último, y siguiendo con los pasos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la utilidad del año 2. Es decir, vamos a aumentar en la utilidad del año 2 24,500. No utilizamos ni afectamos otra cuenta, solo de manera positiva lo colocamos en la utilidad del año 2 y como suma tenemos 24,500. Y como último paso, tendríamos que llegar a los saldos al 31 de diciembre del año 2. Es decir, en el momento, un ejemplo, tomamos capital social y sumamos todos los movimientos que se realizaron dentro de ese periodo y dentro de esa cuenta, y tendremos que llegar al capital social del año 2. Lo mismo va a pasar con nuestra reserva legal. Sumamos 10,000 más los 7,000 y nos daría un total de 17,000, el cual es el saldo de reserva legal en el año 2. Por otra parte, el resultado de los ejercicios anteriores. Tenemos como saldos al 31 de diciembre del año 1, 53,000. Nuestra aplicación de la utilidad del año 1 fue de 30,600. Nuestra capitalización del ejercicio fue menos 15,000. Y nuestro incremento de reserva legal fue menos 7,000. Entonces, nos da un total de 61,600, el cual es el saldo al 31 de diciembre del año 2 de resultados del ejercicio anterior. Lo mismo va a pasar con nuestra utilidad del ejercicio. Recuerden que como primer movimiento tuvimos los saldos al 31 de diciembre del año 1, el cual fueron menos 30,600, y nuestra aplicación de la utilidad del año 2, que fueron 24,500, por lo tanto nos da un total de 24,500, el cual es el saldo del año 2 de la utilidad del ejercicio. Y por último tenemos las sumas, el cual nos da un total de 298,100. La suma total del año. Y es así como después de hacer todos los movimientos que nos pide la práctica, llegamos a los saldos del año 2. En muchas ocasiones también se realizan los movimientos del pago a los dividendos, entre otros. Recuerden que el estado de cambios en el capital contable muestra absolutamente todos los cambios que se llevan en el capital durante el periodo. Nos muestra principalmente la información detallada y precisa sobre los cambios en el capital, incluyendo esos ingresos, gastos y variaciones en el patrimonio, así como el análisis de la estructura financiera, el cual permite evaluar la composición del capital y la relación que tiene con los activos y pasivos. También evalúa el desempeño, el cual muestra el impacto de las decisiones financieras en el capital contable, así como la identificación de tendencias, que ayuda principalmente a detectar esos patrones y tendencias en la evolución del capital. Y por último,
La toma de decisiones. Este estado de cambios en el capital contable ayuda principalmente a facilitar la toma de decisiones financieras informadas, como la distribución de los dividendos o la emisión de nuevas acciones, así como cumplir con los requisitos legales y contables para la presentación de los estados financieros. Y permite comparar la evolución del capital con otras empresas del sector, o en su caso con periodos anteriores. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y espero que esta exposición haya sido de su utilidad.